Hablaremos hoy de algunas sectas muy extravagantes de la Edad Media, de finales de la Edad Media. Hablaremos de dos sectas. Yo había preparado un informe con mayor número, pero duraba como 2 horas. Y me pareció que era muy aburrido. En cambio, he preparado este que dura menos y es un poco aburrido. Y empezaremos por los flagelantes. Se trataba, al principio al menos, de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XIII que proclamaban la inminencia de la ira de Dios contra la corrupción y como rito religioso parece que se autoinfligían azotes. Se daban con un látigo. No otra cosa quiere decir flagelo. Flagelo no quiere decir una enfermedad, como parecen creer algunos. Lo que es un látigo. Pues se daban con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están a punto de terminar es común en casi todo extremismo religioso. Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado piensa que Dios se enoja y que se enoja ahora. Está bien, yo no sé si piensan así o si conviene predicar de esa manera. Y si uno dice, bueno, Dios se va a enojar pero no ahora, uno tiene tiempo para seguir pecando mientras que Dios no se enoja. En cambio es mucho más eficaz decir, Dios ya está enojado y si no es hoy será mañana, va a venir. Entonces uno empieza a portarse bien. De todos modos parece que no tiene mucha eficacia. Este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perugia en el año 1260. Yo tengo la suerte de conocer Perugia, no sé si la suerte, porque ni tampoco la desgracia. Aparecí una vez en Perugia, perdido, iba por otro lado y fui a dar a Perugia. Lo digo sin ánimo de ofender a los peruginos, que creo que fabrican bombones o chocolate. Es una ciudad muy bonita, muy linda, en donde no sucede nada, en donde ningún turista va. ¿Quién va a ir a Perugia? Pero es tan linda como muchas de las más lindas, pero que no alcanza. En Italia hay muchas de esas ciudades. La Spezia, está bien, una ciudad linda. Claro, pero la gente no va a La Spezia, va a Génova. No tiene tanta prensa. Bueno, y Perugia queda ahí en el medio justo de Italia, justo en el medio. Bueno, ahí florecieron los flagelantes, pero en el año 1260, es decir, mucho antes de mi visita. E incluso sin que su aparición tuviera nada que ver con mi visita. Se postulaban, me refiero a los flagelantes, en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a una iglesia presentada como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia, pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y de convertirse en Él. Bien. Los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por donde quiera que pasaban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores, de horrores, apelaban a una misteriosa carta celeste que según ellos había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de incrementar sus penitencias. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000, o sea que eran muchos. En Perugia. Ser 10.000 en Perugia es mucho. Ser 10.000 en el universo es nada. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad, pero conforme pasaba el tiempo se iban agregando algunos elementos indeseables, ¿no? Por ahí se les daba por atacar a los judíos en los pueblos de Alemania o en los Países Bajos, e incluso la iglesia estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes
padecían como una especie de ataques de ira y salían por ahí a moler a palos a cualquiera, lo cual pensaba que redimía al que daba y al que recibía. En muchos casos era el mismo el que daba y el que recibía. Bueno, allá por el año 1348 llegó la peste bubónica, saben ustedes, a Europa, murió 1/3 de la población. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. Además, parece que en Italia había también violentos terremotos, los cuales acrecentaban las creencias de los flagelantes. Parece que estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Al mismo tiempo, iban multiplicando los actos de sedición contra la Iglesia, las persecuciones antisemitas, y desarrollaron un mesianismo cada vez más claro. Y apareció entonces, en la localidad alemana de Turingia, un hombre llamado Konrad Schmid. Konrad Schmid. Schmid dirigía en Turingia un grupo flagelante, cristianos, bueno, pero clandestinos. Mientras que la mayoría de los flagelantes eran generalmente las personas más pobres del lugar, gente carente de educación, Schmid era un intelectual. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín, conocía cientos de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes, era ducho en herejías, en discusiones teológicas, etc. Schmid no tardó en afirmar que las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, de hecho, predecían su propio advenimiento. Se proclamó nada menos que el Cristo. Y se proclamó, además, por cierto, no fuera suficiente, rey de Turingia. Y desde 1348 Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. En 1349 apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos, empezó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su significado. Según algunas leyendas populares que alguna vez contamos aquí, el emperador Federico II de Hohenstaufen no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden, para ponerse en movimiento de nuevo. En aquella época era más o menos frecuente la deificación o la santificación gratuita de los soberanos. En la medida que un rey era ungido durante su coronación, era posible ver en él a un personaje de cierta divinidad. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Konrad Schmid favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a la secta de Konrad, pues debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Konrad Schmid, y allí el postulante debía confesar todas sus faltas. Y a continuación, Schmid lo azotaba con una violencia feroz. El propio Schmid te la daba caldosa. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían a comenzar. Con el tiempo, Konrad Schmid se puso cada vez más violento. Y pronto la Inquisición reaccionó también violentamente. Y así en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Konrad Schmid. Y bueno, en el libro Los fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica que paso a leer. Schmid se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos
y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes, y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared. Bueno, finalmente, la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó en Nordhausen.